bendice en esta mañana. Siéntese ahí en su lugar. Dele un aplauso fuerte al Señor. Bien, bien fuerte. Bien fuerte. Ese aplauso más fuerte. ¿Cuántos tenemos razones para agradecer al Señor en esta mañana? ¿Verdad? Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Esta semana conversaba con algunos hermanos ministros de la iglesia, obispos de otras iglesias, y conversaba con ellos sobre el tema de la fe. La fe, aunque pareciera que se nos enseña que es un asunto muy sencillo cuando trasladamos la fe a la figura del grano de mostaza, ¿cierto? Han oído seguramente esa parábola muchas veces y esa expresión muchas veces, que el que tuviera fe como una semilla de mostaza, pareciera aquello que es un referente que nos estuviese diciendo que la fe es algo como muy fácil de obtener, y no es cierto. El sentido del mensaje de esa expresión no es que menospreciemos la fe como algo muy fácil de obtener, porque no lo es. Lo que está intentando decirnos esa expresión es que si usted logra desarrollar su fe, no tiene que ser grande en fuerza, tiene que ser grande en confianza. ¿Usted me está escuchando? Amén. Su fe no tiene que ser una fe enormemente fuerte. Por ejemplo, yo tengo fe que puedo levantar un carro, yo no necesito una fe para eso. O sea, mi fe no está puesta para eso. Pero yo sí puedo tener la fe de que Dios me puede dar un carro. Amén. Amén. ¿Cierto? No, yo pensé que eso iba a alegrar más su corazón. Y quizás le estoy poniendo un ejemplo muy, muy tonto cuando le digo eso. Y no vengo a hablarle de falsa prosperidad o de barata prosperidad en esta mañana, porque usted sabe que de eso no hablamos en esta iglesia, al menos en esa perspectiva. Sino quiero traer en esta mañana, y le decía al pastor Jorge ahorita antes de pasar aquí, le decía, tengo grandes expectativas en mi corazón con este mensaje, porque anhelo que al menos alguien en esta mañana pueda llevarse una respuesta para su vida de este lugar. Amén. Amén. Y usted dirá, pues las estadísticas del cielo es así. Las estadísticas del cielo dice que con uno en el cielo hay fiesta. Entonces, si yo logro llegar a las estadísticas del cielo, yo habré cumplido el propósito por el cual Dios permite que yo esté en esta mañana. Amén. Con ustedes aquí. En nuestro caminar diario, en nuestro haber diario, regularmente pedimos a Dios, ¿verdad?, que aumente nuestra fe. Sobre todo le pedimos al Señor que aumente nuestra fe cuando estamos pasando momentos de dificultad. Cuando nuestra fe está anclada a los buenos momentos, a los buenos tiempos, poco hay en nosotros esa oración de Señor, aumentanos la fe, porque nuestra fe pareciera que transita por momentos de refrigerio, nuestra fe se siente aligerada, aliviada. Incluso sentimos que somos capaces de hacer cualquier cosa porque nuestra fe está fortalecida en las circunstancias que nos rodean. Pero cuando la fe depende no de aquello que vemos, sino de lo contrario, de lo que no vemos y de lo que no tenemos, ahí el seguimiento del Señor pareciera que empieza a complejizarse. El mensaje de esta mañana tiene por título: no tienen por qué irse. Amén. Yo espero, vuelvo le insisto, que usted guarde este título en su corazón, porque al final del mensaje usted va a entender por qué lo hemos titulado así. No tienen por qué irse. Pero una de las cosas que más suelen pasar por nosotros los cristianos es que cuando asoma la dificultad y cuando asoma el problema, cuando asoma el reto de tener que enfrentar desafíos en la vida, de las primeras cosas que vienen a nuestro corazón es irnos. Nos vamos de la oración, nos vamos de la lectura bíblica, y como detonante de eso, lo que se evidencia es que usted se vaya de la iglesia.
pero usted antes de irse físicamente de la iglesia ya se ha ido de su comunión con Dios. El irse de la iglesia resulta ser la imagen que usted alcanza a ver de eso. Pero lo que no se ha visto ya ha venido ocurriendo con anterioridad. Usted ha dejado de orar, usted ha dejado de tener comunión con el Señor, usted ha dejado de tener esa hambre por el Señor, usted ha dejado de tener ese deseo de conversar con Él, de mantener con Él esos diálogos, aunque parezca que Él no está respondiendo, usted sigue hablando con Dios. Pero cuando ya usted empieza a dejar de hacer esas cosas, lo último que ocurre es que usted ya abandona la iglesia. Pero ya usted ha abandonado, y pongo entre comillas esa expresión, a Dios mucho antes de que ocurra el que no venga a congregarse. Y entonces lo que empiezan a surgir son excusas. Es que no voy a la iglesia porque el pastor, nosotros siempre somos los culpables de todo. Yo siempre digo que gracias a Dios el Señor tiene envuelto en un manto de caucho a nuestras madres, ¿verdad? Porque nosotros somos los culpables de todo lo malo, pero no de lo bueno. No, cuando las cosas buenas pasan y las respuestas de Dios vienen y entonces todo empieza a fluir, ahí no te acuerdas del pastor. No te acuerdas del pastor. Pero cuando estás clavado, metido en el lío, mejor dicho, pastor 24 horas al día, el pastor tiene que ser 24/7. Y si el pastor no te contesta la llamada en cualquier momento, no pasa nada, tú vuelves y llamas, insistes, porque la necesidad es distinta. Pero cuando la cosa ya cambia y todo se pone como bien, ya la necesidad del pastor empieza a disminuir. Pero vuelvo, insisto, eso es un reflejo de lo que realmente está haciendo, y es que ya Dios no está siendo muy necesario en tu vida. Y de lo que se trata este mensaje en esta mañana, espero yo con ayuda del Señor, es que podamos entender por qué a veces para muchos de nosotros resulta tan complicado obtener respuestas de Dios. No porque Dios no las quiera dar, no porque Dios no esté dispuesto a hacerlo. De hecho, Él dijo que si nosotros que éramos malos padres sabíamos dar a nuestros hijos buenas cosas, cuánto más Él, ¿cierto?, iba a darnos todo cuanto pidiéramos. Pero a veces no recibimos porque no sabemos pedir. Entonces, ¿dónde comienza esta historia? Hoy vamos a leer bastante Biblia. Hoy es domingo, hoy no tenemos prisa. Amén. Nos podemos quedar aquí un par de horas sin problema, ¿verdad? Este es el día del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a disfrutar del día del Señor, ¿cierto? Ya algunos empezaron a mirarme más, pero Números, capítulo 11. Algunos vienen al servicio y le ponen al Señor la agenda. Le dicen: Señor, voy a la iglesia, pero tú sabes, 2 horitas, Señor, por favor, que el pastor no hable mucho hoy, porque necesito irme después a disfrutar mi domingo. Es que quiero estar en familia. Y le ponen eso al Señor, y eso no está mal. Pero usted sabe que dijo Jesús: cuando usted le pone ese tipo de pretensiones raras, usted tiene todos los días del mundo para estar en familia. Todos. No solo el domingo. No solo el domingo. Anótelo ahí por ahí en alguna parte. Números, capítulo 11 del libro de Números, versículo 4. Vamos a leer hasta el 15. Números, capítulo 11, versículo 4. Amén. Los que estuvieron en el retiro, ¿cierto?, van a recordar un poquito este texto, porque en el retiro de carnavales este fue nuestro recorrido bíblico. Amén. Dice: el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito.
no hay para nuestros ojos excepto este maná. Y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino y lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él, y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. ¿Usted recuerda cuántos habían salido de Egipto? Le voy a dejar la tarea. Toda esa gente se ponía a la puerta de Moisés a llorar. Y la ira del Señor se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a tus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y así me vas a tratar. Te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Vamos a dejar esta primera parte aquí. No me voy a detener mucho en esto porque ya ustedes, la mayoría, conocen el contexto de esta historia. El pueblo ha salido, ya llevan días en el desierto, han visto a Dios obrar, han visto la columna de noche de fuego, una columna de día con una gran nube que los cubría del calor y en la noche los protegía del frío. Han visto la manifestación de Dios en la provisión del maná, pero sobre todo han visto a Dios siendo fiel, librándole de todos sus enemigos. De lo que han tenido seguridad es que Dios hasta ese día ha cumplido su palabra, de que Él los traería a libertad, de que Él los guardaría y que Él se encargaría de llevarlos a una tierra de leche y miel. Iban atravesando el desierto y en medio del desierto, vez tras vez, se quejan por una cosa, por otra, y en medio de ellos había gente cebollera, reclamadera, populacho, ¿verdad? Que nunca están conformes con nada de lo que Dios hace. Siempre tienen, antes que una alabanza, una queja. Antes de una adoración, tienen una murmuración. Antes que darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en este lugar, siempre tienen algo de qué quejarse. Siempre tienen un motivo para reunirse, no para adorar a Dios, sino para ver cómo se murmura del pastor o del equipo ministerial o de lo que debiera ser. Pero por lo regular este tipo de gente poco aportan al cambio y a la transformación. Son muy buenos hablando, son muy buenos murmurando, son muy buenos señalando, pero son muy malos haciendo y dando. Entonces, todo este pueblo se levanta contra Moisés, va y le arma allí, vuelvo y insisto, por todas las familias a la puerta, un gran plantón de reclamación de carne. Queremos carne. Porque ya no les parecía suficiente la provisión de Dios. Ya no les parecía suficiente que Dios los había cuidado. Para muchos de nosotros pareciera que la misericordia y la gracia de Dios siempre estuviera en deuda con nosotros. Y esa era la mentalidad del pueblo en ese momento. Ellos creían que Dios todavía tenía mucho más que darles, que todavía estaba en deuda, porque los había sacado de Egipto. Muchos de nosotros todavía no hemos dimensionado la obra redentora de Cristo en la cruz. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Y creemos que todavía Dios está en deuda de darnos algo mayor a lo que ya nos dio en la cruz. Y siempre le repetimos una y otra vez que nada es comparable de lo que usted pueda estar esperando a lo que Dios ya le dio. Este pueblo ya había recibido lo más grande que podían recibir,
lo habían pedido durante más de 400 años. Por 400 años le habían pedido a Dios: haznos libres. Ellos no le habían pedido a Dios que les diera ni oro, y sin embargo Dios se los dio. Salieron como un pueblo próspero, rico. Dejaron limpio a Egipto, porque el Señor hizo que todo el oro de Egipto se lo entregaran. Pero ellos solo habían pedido libertad. Pero tú y yo caminamos con un Dios que sabe darnos en sobreabundancia, pero que también va a estar previendo qué vamos a hacer con esa abundancia en nuestro corazón. Y muchas veces las cosas que tú le pides a Dios, Dios te las podrá conceder, pero al final tú vas a tener que probar si eran para bien o no para tu vida. Y el pueblo termina haciendo con todo ese oro un gran becerro en el desierto. Y así, y el pueblo va a ir ahí y ahí y ahí, y hasta que llega un momento en que dicen: queremos irnos para Egipto. Nos queremos devolver para Egipto. No importa nos queremos devolver para allá. Queremos irnos de regreso a Egipto, porque en Egipto estábamos mejor, aunque estuviéramos esclavizados, pero estábamos mejor. La libertad de Dios, aunque había operado en sus cadenas, ellos no lo habían dejado entrar en su corazón. Y así te pasa a ti, a mí. No es porque Dios no tenga suficiente poder para cambiar tu corazón. Eres tú quien va a tener que dar los pasos para que eso se produzca. Porque es que el Señor dice que Él está a la puerta ahí. El propósito de Dios es que sus obras en derredor tuyo transformen tu corazón. Pero este pueblo parecía que no entendía que eso estaba pasando. Y la historia usted conoce cómo terminó, pero de eso no me quiero ocupar en esta mañana. Ahora quiero que nos vayamos a Juan capítulo 6, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1. Después de esto, después de esto, usted lo puede leer en su casa, le dejo otra tareita ahí. Jesús ha tenido una serie de actividades, pero termina ahí, antes de pasar esto, con una lucha y con una disputa entre cuál era su autoridad. Y Jesús les dice que Él es superior a Moisés. Y les deja establecido que cuando Moisés estuvo con el pueblo de Israel, ya Él era superior a Moisés, y eso se arma una trifulca enorme. Y Jesús decide irse y le deja ahí el zaperoco armado. Y se va al otro lado. Y dice entonces, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades. Y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que Él realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia Él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque Él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios, salario de 200 días de pan, no bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué esto para tanto? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido.
La gente entonces, al ver la señal, el milagro que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Amén. Esta historia es muy parecida a la que acabamos de ver en el Antiguo Testamento. Hay una multitud que ha seguido a Jesús, y como característica de esta enseñanza, usted quizás lo sabe, quizás no, en todos los evangelios son de las pocas historias que aparecen narradas en todos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran el acontecimiento de este milagro, lo que quiere decir que este acontecimiento marcó el camino del pueblo de Dios. O sea, cuando Jesús practicó este signo, permitió que esta señal se realizara, fue de tal impacto en todo el pueblo que los diferentes grupos que habían tuvieron que mantener la tradición del peso que había ocurrido con la multiplicación de estos panes. Quiero permitirme que usted y yo podamos leer Mateo 14, 13 al 21, porque es importante que complementemos cada uno cómo tiene una visión de esto que está ocurriendo ahí. Y como esto es una enseñanza, entonces tenemos que ir ¿a dónde? A la Escritura. Dice esto ahí: al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca solo a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hay muchas similitudes en las dos narraciones. Una nos amplía los detalles de cómo va ocurriendo el acontecimiento. En una los discípulos aparecen con los panes, en la otra nos cuentan quién es el protagonista de que esos panes estén allí. Pero lo relevante de este mensaje hoy es que Jesús da una orden, y esa orden da título a este mensaje. ¿Es cuál? No tiene por qué irse. Muchos de nosotros pensamos que solucionamos los problemas y las situaciones de vida, insisto en esto, yéndonos de la iglesia en la que Dios nos amó. Y dice esto, que las multitudes habían seguido a Jesús desde hacía ya unos días, las distancias eran largas, pero ellos seguían a Jesús. Mucha gente a veces pone como excusa: es que vivo lejos, es que voy, es que vengo, es que tengo, es que no tengo, es que no me alcanzó el tiempo, no me alcanzó el tiempo. Y tenemos montones de excusas para irnos. Pero Jesús establece categóricamente una orden y le dice a Jesús: no tienen por qué irse. Yo no sé qué excusa tú puedas tener en tu corazón en esta mañana para ir. Y no te estoy hablando físicamente de este lugar, sino que quizás estés pensando, o incluso estás aquí, no sé ni por qué llegaste en esta mañana aquí, pero en tu corazón ya te has ido de Dios hace mucho rato.
pero Dios no se ha ido de ti, por eso te tiene en esta mañana. Y tú podrías pensar que has hecho tu vida lejos de Dios, pero Dios se le ocurrió que hoy en la mañana tú vinieras a este lugar para dejarte este mensaje. Y es que no tienes que ir. Porque quizás te vas porque piensas que tus planes son mejores. Porque quizás te vas porque has encontrado la excusa perfecta, no sé. O hallaste ya el montón de cosas que necesitabas para irte. Y aún habiéndote ido, vuelvo, insisto, hoy Dios te tiene en este lugar escuchando este mensaje. Con una finalidad. Y es dejarte saber que Él tiene el propósito de glorificarse en tu vida. Amén. No para que lo sigas por lo que va a hacer, sino para que te convenzas que no tienes necesidad de irte a buscar cómo resolver tus necesidades cuando Él está presente. Amén. Es lo radical de este mensaje. Es que Jesús no solo está pensando en que ellos se vayan para que se les quite el hambre. Jesús está pensando que su permanencia en ese lugar va a determinar un milagro superior. Y te hemos venido diciendo a lo largo de este año, este es un año para acampar en las promesas de Dios. Y quizás estés llegando al punto en el que quieras irte, pero yo vengo a decirte en esta mañana de parte de Dios que no te vayas, que permanezcas, porque el punto detonante del milagro ya está por ocurrir, pero tú tendrás que determinar cómo ese milagro va a ocurrir. Dile al que tienes al lado, tú. Este mensaje es para ti, para tú, porque a veces somos buenos para decirle, oye tú, porque Dios tiene algo que decirte a ti. Jesús siente compasión por quienes desesperadamente lo buscan. Y eso es lo primero que te quiero decir en esta mañana. Al contrario de la primera historia que le ocurre a Moisés, aquí el pueblo está siguiendo a Jesús y no reclama nada. O ustedes vieron un reclamo, o ustedes vieron una pataleta, o ustedes vieron un es que si no nos da. No. El pueblo llevaba días siguiendo a Jesús. Cuando tú sigues a Jesús con determinación, Él sabe cuáles son tus necesidades. Amén. Cuando tu corazón le busca de verdad, cuando tú sabes que Él es a quien tú necesitas en tu vida y con el que tienes que permanecer, entonces tus necesidades se ponen en el plano de los ojos de Dios. Claritamente dice que Jesús siente compasión de esa multitud que tiene hambre. Hay una necesidad ahí específica. ¿Cuántos tienen una necesidad específica hoy? Amén. Una respuesta que necesitan de Dios. Pero ellos no permitieron que esa necesidad desplazara su deseo de Jesús. Y a veces a ti nos pasa, como le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Ay, es que llevamos ya tantos días y lo mismo y no vemos cambio, pero Dios te está sustentando. Amén. Pero Dios te ha cuidado, pero Dios te ha mostrado su fidelidad, pero Dios ha sido bueno. Ay, pero es que ya estoy cansado de la lenteja, del arroz, del pollo. Dale gracias a Dios por eso. Hay gente que no alcanza ni a la lenteja siquiera. Y tú has perdido la alegría de sentarte a la mesa y oler esas lentejas calientitas con el arrocito blanco, con un puente encima de guineo. Porque lo que quieres es carne. Ay, ¿cuándo va a venir el filete? Ahí están peleando Víctor y Ernie quién manda el almuerzo hoy.
Jesús siempre va a ser la respuesta a nuestros deseos más profundos. Jesús está mirando a una multitud, siente compasión de ellas. Y la compasión de Jesús no es esa falsa piedad que a veces los seres humanos sentimos. Ay, pobrecito, pero no hacemos nada. No, Jesús siente compasión y va y actúa y obra. Su compasión lo movió del cielo, lo encarnó en el vientre de María y lo puso en una cruz para que tú tuvieras una vida distinta. Su amor y su compasión por ti permitió que él fuera juzgado como un maleante cuando los maleantes éramos nosotros. Y te tengo una noticia, lo seguimos siendo. O aquí alguno no lo dice. Todos pecamos, dice la Biblia. Y lo seguimos haciendo de una u otra manera. Lo que pasa es que hemos aprendido a tasar los pecados. Los que yo hago los aminoro, pero los que hacen nosotros, eso sí los veo enormes. Pero Jesús está mirando una dimensión en el que la fe se profesa en un Cristo que tiene el poder para resolver aún aquellas cosas pequeñas que podrías tú determinar como añadidura. Pero el proceso está en este momento de tu necesidad. ¿Cuánto Dios sigue siendo Dios en tu vida? ¿Cuánta determinación tienes para seguir siguiéndolo a pesar de que quizás lleves días y pareciera que tus necesidades más urgentes no se resuelven? Porque van a venir a ser esas necesidades más urgentes las que siempre van a entrar en contienda con tu necesidad de Dios. Hace unos días atrás yo les compartí una enseñanza donde les hablaba de la falta del apetito espiritual. Porque cuando tu hambre desmedida por las cosas materiales empiezan a quitarte el apetito espiritual, empieza a ocurrir, vuelvo y te insisto en esto, aquello que ya tú no eres capaz de dimensionar, que la prueba quizás lo que va a producir en ti es un hombre y una mujer más madura. Yo sé que eso no es fácil decirlo, porque ¿a cuánto nos gustan las pruebas? ¿A cuánto nos gustan las dificultades? No nos gustan. Pero el Señor dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Yo no sé, esta gente que decidió seguir a Jesús, cuántas aflicciones podían tener en su familia, en sus empleos, en su trabajo. Y esto no es un llamado a la irresponsabilidad, vuelvo y lo insisto y lo he venido diciendo en estos días, ni es un llamado a que tú te vuelvas alguien que te desconectes de la realidad de tener que responder por lo que Dios te ha dado. Yo no te estoy diciendo esto. Pero nunca lo que Dios te da, te lo dará para que lo desplaces a Él. ¡Nunca! Amén. Y todo lo que tú tengas que empiece a desplazar el primer lugar de Dios en tu vida, tú tienes que empezar a revisar. Ustedes diezman la menta, la ruda, le dijo Jesús a unos religiosos que estaban ahí con él hablando. Pero Jesús no le dijo hacen mal, le dijo hacen muy bien. Pero haciendo esto han dejado de hacer lo otro. Y les decía, honrar a padre y a madre. Lo mismo nos ocurre, Señor, es que si yo logro hacer esto, entonces si voy el miércoles a la iglesia, ya no voy el domingo. O si voy el domingo, entonces ya no puedo. Como si Dios se pusiera conmigo, es que si te bendigo hoy, de pronto mañana no alcanzo. O de pronto lo que tengo me alcanza para bendecirte hoy. Y yo quiero dar un comercial aquí a nombre de los pastores. ¿Cuántos queremos ver la unción crecer y multiplicar? Amén. ¿Cuántos oramos por eso? Amén. No faltes tú para que eso ocurra. Amén. Amén. Publicidad pastoral pagada. Amén. Ay, la iglesia no crece, no se multiplica. ¿A cuántos invitas y evangelizas?
casa abierta. Fantástico que nos veamos ahí, pero fantástico que veamos caras nuevas, que invitemos, que llevemos almas ahí. Y entonces tú vas a ver cómo la multiplicación de la que Dios nos habla empieza a ocurrir. Pero no va a ser, porque es que Dios es el que manda, sí, pero Dios, yo voy a ser los pescadores. Entonces hay una labor y hay una tarea que nosotros tenemos que cumplir, que hacer. Y esa tarea estaba dada porque Jesús sabía o no sabía lo que tenía que hacer y lo iba a hacer. ¿Están conmigo aquí? ¿Lo leyeron? Amén. Jesús sabía o no sabía lo que iba a hacer. Pero él necesitaba que alguien le creyera para que el milagro pudiera ocurrir. La determinación de un muchacho para poder entregar eso poco que parecía para tantas y tantas personas allí reunidas. Pero si para Moisés lo que hubo fueron quejas, en la respuesta de Jesús es que hay es panes. Y yo no te digo que no pasemos por ese momento de ser populacho en el que reclamemos y reclamemos, pero tiene que llegar un momento en tu vida y en tu madurez como creyente en el que en vez de llevarle quejas al Señor, tú le lleves panes. Amén. Y quizás esto es lo más importante que tengo que decirte en esta mañana. Borra todo si lo quieres borrar y quédate con esto. Llega un momento, y te insisto en eso, en que tu madurez de vida cristiana tendrá que dejar solo de pararse en este lugar a darle quejas al Señor. Dame, entrégame, multiplícame, y Y en vez de venir solo a poner quejas a la tienda del Señor, vengas a traer panes para Él. Amén. No tienen por qué irse, no hay necesidad de irse. Las excusas que me puedas dar, no las hago. Dios proveerá en este lugar si tú lo crees. Viniendo tú del norte, del sur, del este, del oeste, recorriendo unos pasos, y aunque llegues tarde viviendo cerca, o llegues tarde viviendo lejos, o llegues como quieras. Amén. Pero no tienes por qué irte bajo ninguna excusa. Si Dios te ha puesto en este lugar, su propósito con tu vida se cumplirá en ese lugar. Así que gana kilómetros. Ay, es que no voy a tener para la gasolina. Créele a Dios, Él te la dará. En vez de darle tu queja, dale tus panes. Dile, ¿sabes qué, Señor? Ahora tengo que recorrer el doble, pero igual yo voy a seguir yendo a buscarte. Ya Dios no quiere tus quejas. Él está esperando que tú saques eso poco que está en tu corazón. Y te lo decía en días pasados, quizás eso poco que hay en tu corazón, que no parece mucho, es tu mejor alabanza y tu mejor adoración. Y que entres en este lugar gozoso a glorificar a Dios, a alabarlo, a enaltecerlo. No importa lo que esté pasando en el lugar, no importa cuán cansado estés. La orden del Señor, estando bajo su cobijo, siempre será: díganle que se siente. Y cuando tú te vas a sentar, bueno, la gente dice, bueno, aquí no sabemos qué va a pasar, pero de que va a pasar algo bueno va. Amén. Y Dios te ha dicho que te sientes en sus promesas, que descanses en ella, que este es el año para que tú creas y confirmes lo que Dios en su llamado ha dicho que va a hacer contigo. Amén. Pero tú empiezas a mirar, pero es que aquí no me voy a sentar porque aquí falta como una silla cómoda. Ay, aquí faltan, no, aquí no hay una mesa, aquí, no. Escúchame, esa multitud no empezó a poner pero. Por eso te digo que entre el pueblo de la historia primera al pueblo de la historia segunda había habido una gran diferencia. Yo no te digo que no hayas podido llegar al reino de los cielos siendo un cebollero populacho reclamador. O tú puedes llegar aquí así, pero no te puedes quedar toda la vida así. No
puede seguir un cebollero toda la vida reclamando que eso a mí me pasa, no a mí. Y entonces la respuesta de Jesús no es quejarse ni decir, ay, este pueblo que me has dado, que no. Jesús tiene compasión de aquellos que saben seguirlo con obediencia, con disposición en su corazón, con amor, con pasión. Y entonces proviene la orden del cielo: siéntense, descansa, confía. Si tú me estás siguiendo y tú depositas tu confianza en mí, va a ocurrir el milagro. Y no es cualquier milagro el que Dios va a hacer ni el que quiere hacer. Es un milagro extraordinariamente grande. Tanto que con lo poco que llegues, te devolverás con ello multiplicado. Y medita en estas cosas. Jesús pide y agradece. Y da la orden y dice: siéntenos. Señor, te doy gracias. Y entrega. Y empieza a ocurrir la transformación. Y ahí es donde tú y yo tenemos el problema para darle a Dios. Y no solamente en tiempo, en oración, en búsqueda. Si vamos complejizando el tema y lo llevamos a diezmos y ofrenda, bueno. Si este muchacho decide guardarse sus pancitos y sus peces, ¿para cuánto cree usted que lo hubiese podido alcanzar? Un día más de pronto. ¿Y sabes por qué tú vives del día al día y no vas a la amplitud de la que Dios quiere? Por cómo actúas en tu corazón. Y yo sé que aquí empiezan a apretar lo que sabemos y a querer salir corriendo, pero ya di la orden de que cerrara. Amado, está cerrado. Alcanza. Cuando Él te bendiga y me multiplique, entonces yo empiezo a dar. Porque fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te tomaré. Amén. Y tú, nosotros como cuerpo de Dios, ministros del Señor, somos los primeros que tenemos que estar entrenados en dar. ¿Tú sabes por qué Jesús se atrevía a pedir? Porque Él tenía la dignidad de haberse dado por completo. Y muchos aquí a veces dejamos entrar a nuestro corazón la duda. Y entonces comenzamos a preguntar, bueno, pero ¿qué doy? ¿Del neto o del bruto? ¿Bruto cuando tú quieres hacerte más inteligente que Dios? Cuando me vienen a mí con esas preguntas, yo a veces le quiero decir al Señor: Señor, ¿me dejas darle una bofetada espiritual? ¿Cómo es que tengo que diezmar? ¿Es del neto o el bruto? ¿Sí que está haciendo el bruto tú? ¿Qué hay que explicar? Indefectiblemente de todo. Si yo te abro la puerta de un banco de su caja grande mayor y te digo, llévate todo lo que está ahí, tú me vas a preguntar, o sea, todo es... o sea, écheme fresco aquí a ver. ¿O no es así? O los famosos concursos. Puedes llevarte todo lo que quieras en un minuto. Entonces tú te vas a gastar el minuto preguntando, pero puedo coger de allá. Échame fresco aquí. Denles ustedes de comer. Y Dios honra a los que le honran. Amén. Porque tú sabes, escucha, aquí hay un milagro profundo en esto, porque Jesús ha podido coger el pan y Él mismo dárselo a la multitud. Pero Él honró a sus discípulos. ¿Hay alguien entendiendo ese principio?
decir, los que estamos aquí somos los primeros que tenemos que dar, pero también vamos a ser los primeros que vamos a recibir. Ustedes quieren sacudir sus finanzas, diezmen y ofréndenle al Señor. Amén. El equipo ministerial, pastor, todo el equipo ministerial de esta iglesia, servidores de esta iglesia. Ay, que son pocos, ponlos en las manos de Dios y espera a ver lo que Él va a hacer. No es la cantidad, es la calidad de la ofrenda. Aquí hay, y quizás tú puedas ir temeroso y decir, ay, ¿cómo será que? No, obedece. Obedece. Que usted lo dice porque es pastor. No, yo también he estado ahí sentado. Y que Dios no me deje mentir. Un principio claro en mi vida ha sido ese desde que tengo uso de razón. Pero es que me lo modelaron muy bien. Pero también el reino de los cielos me ha modelado ver el testimonio de quienes le creen. Amén. Entonces te puedo decir esto porque sé que Dios lo va a hacer. El seguimiento a Jesús tiene la convicción de darlo todo. Vuelvo y te insisto, ese muchachito quizás ha podido pensar, no, yo me guardo esto y me alcanza para hoy. Pero la pregunta es, ¿cuántos días te iba a poder alcanzar eso? ¿Cuántos días? Y a veces te pasa así. Retienes lo que es de Dios porque no te va a alcanzar. Y adivina qué, no te alcanza. Amén. 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 Es que tú lo estás declarando. La fe no opera solo para lo positivo. La fe que me va a pasar algo, algo te va a pasar. Póngale la firma. Es que siento que algo me va a pasar, ore que algo me va a pasar. No, yo ya no oro por ti porque ya tú lo crees tanto que ni aunque ores va a dejar de pasar. Pero cuando tú dices, yo sé que soy un bendecido, un prosperado, yo sé que las bendiciones del reino de los cielos vienen para mí, yo sé que voy a ir como la luz de la aurora que va a ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Y aunque hoy vea oscuridad, yo sé que voy a ver el cenit y voy a ver el sol de justicia resplandeciendo para mí. Porque todo el tiempo digo, no me quiero quedar pensando que esto es una prédica barata de prosperidad. No creo en ese mensaje barato de la prosperidad, de que conviertas a Dios en un comerciante. Dios no es un comerciante ni un banco. Tú no le das a Dios para que te dé, le das a Dios por honra, por amor, por gratitud. ¿Tú sabes por qué aquel muchacho fue capaz de entregar eso poco que tenía? Por el convencimiento que tenía en su corazón de quién era aquel que lo estaba. Cuando ese convencimiento llega a tu vida y a la mía, olvídate. Aquí no hay que estarle metiendo miedo a nadie y no lo hacemos. Jamás. A menos que Dios me quite de este lugar y ponga a otra persona. Aquí se predicará que tú tienes que diezmarle a Dios por miedo a que te den. Jamás. Te vamos a enseñar que le diezmes a Dios por amor, que le sirvas a Dios por amor, que le entregues lo mejor de tu vida a Dios por amor, por gratitud, por pasión, por agradecimiento, por convicción de quién es Él. Entonces el temor ya no tiene cabida. Entonces la orden del Señor es que no tienes que irte. ¿Alguien está escuchando eso? Amén. No tienes que irte hoy de aquí pensando que no va a haber cambios, van a ocurrir cambios. Amén. Lo mejor de Dios está por venir. No tienes por qué irte. Porque Dios está preparando para ti y para mí su mejor banquete. Y quiero terminar diciéndote que tú puedes ignorar este mensaje en esta mañana y guardar tus panes y tus peces e irte de aquí. Tú puedes hacerlo.
Pero vuelvo y te reafirmo, ¿hasta dónde te van a alcanzar las fuerzas con eso tampoco que te quieres llevar como lo último que tienes para ti? Hubo una mujer a quien un profeta le pidió que le diera de comer. Y esta mujer tenía un poquito guardado, un poquito. Y en su corazón estaba la expectativa que con ese poquito su vida se acababa. Ustedes la conocen, ¿cierto? Amén. Pero llegó la palabra de Dios a traerle un mensaje a esa mujer. Y cualquiera podría decir, oye, ese pocotón de locos que quieren descuadernar la Biblia y saber más que la Biblia, un sistema explota, la basura, hablen la basura que quieran. Pero Dios estaba midiendo el cálculo de su corazón para llevarla a una instancia superior de sobreabundancia. Amén, amén. Quizás eso poco que tú andas reteniendo, si lo soltaras y lo dieras, te dejaría ver la gloria de Dios. Entonces no tendrías que pensar en irte con manos vacías. Dios conoce tu cansancio y tu compasión nunca va a ser comparable a la compasión de Él. Quizás yo llegue un día y diga, Señor, quítame esta gente de encima, ya estoy cansado. Entre otras cosas le confieso que lo he dicho. Pero Dios nunca lo va a hacer. Él nunca te va a dejar irte para atrás como llegaste a buscar. Él quiere que tú te vayas con las canastas llenas. Imagínense, piense conmigo. Recogieron 12, 5,000 hombres dragones como los de la Frater. Esa Frater come como loco. Mañana tenemos Frater aquí a 7 de la noche. Nos encontramos en este lugar. Comilona, francachela y palabra de Dios. Cierre el comercial. 5,000 hombres comieron y quedaron hartos. Comieron todo. Multiplicado por las mujeres, un promedio, dicen los que saben de eso, unas 20,000 personas. Con unos pancitos y unos peces. Yo siempre digo, cuando llego a este punto, imagínese el pecho que tuvo que sacar ese pelado. Provocador de milagros. Wow, yo me imagino cuando ese muchachito veía a todo el mundo dándose por la barriga y decía, qué bueno que tú puedas ver que con lo que das para Dios, muchos se van a alimentar. Muchos van a encontrar salvación, muchos van a encontrar respuesta. El problema del mundo, ¿sabes cuál es? Que todo el mundo puede prosperar. Pero si prosperamos los hijos de Dios, somos bandidos, somos ladrones. Todo el mundo puede tener el carro del año. Oye, qué bien, estás prosperando. Lo hace el pastor, bandido, ladrón. Mundo cochino este. Mundo cochino este, terrible. Puede tener todo el mundo la casa. Ay, qué bueno, qué casa tan linda. Ahí se la cogió a los bobos esos que le llevan la plata. Esa es la reflexión de Dios. Tengo que decirlo porque es la verdad. Es más, usted alguna vez lo dijo. ¿Alguna vez alguien aquí, por lo menos uno, a veces dijo algo como eso? Digo, mucha gente te va a decir un montón de cosas, el mismo sentido. Ese muchachito ha podido pensar, pero si esto es lo mismo, ¿cómo me voy a dar? O en derredor, la gente seguro le dice, hey, cuidado, guarda eso. No, hombre, espérate para ver. No, eso va para el Señor. Y la prosperidad fue enorme, fue gigante. Tanto, que 2,000 y más años después, este humilde servidor hoy todavía está hablando de lo que ocurrió en ese día. Amén. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor en este lugar. Amén. Y he decidido con el equipo ministerial compartir la cena del Señor
en torno a esta palabra, porque quiero asegurar tu corazón de parte de Dios. Empecé diciéndote que hubo un pueblo que puso demasiadas quejas a la puerta de Dios. Y hubo otro pueblo que en vez de quejarse, siguió con determinación al Señor, entregó con determinación al Señor. Y quizás hoy muchos estamos aquí cansados porque la jornada ha sido larga. Yo le insisto en eso. Momentos difíciles, muy complicados de no entender. Pero creo que si permanecemos oyendo sus palabras y sus palabras permanecen en nosotros, entonces vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Dos cosas ocurrieron ese día extraordinarias más allá del milagro. La primera, diga conmigo, todo el mundo comió. Todo el mundo comió. Es decir, que el Señor no hace acepción de personas. ¿Están conmigo aquí? Amén. Por eso en esta casa todo el mundo come de los dones del Señor, Amén. que son su cuerpo y su sangre. Cuando Él levantó los panes y dio gracias, Él no estaba pensando en que eso iba a ser solamente para unos y para otros, no. Él dio una orden y dijo, siéntense todos. Amén. Y el Señor hoy te está dando una orden, descansa en Él. Aleluya. Descansa en Él. Confía en Él. No hace Dios acepción de personas. Todos los que estamos aquí, incluso los que nos visitan hoy por primera vez, no me importa ni tu nombre, ni tu condición, ni estado. No me importa. Jesús no preguntó nada de eso. Entonces, si Él es mi maestro y yo lo sigo a Él, ¿quién soy yo para añadirle cosas a lo que Él me dice? Él no preguntó cuántos eran bautizados. Los bautizados, solo los bautizados van a comer pan, solo los bautizados van a comer pan. Él no preguntó cuántos eran judíos, Él no preguntó cuántos eran. No. Siéntense todos. Qué maravilloso es mi Señor. No, la religión estúpida, esa es la que sabe hacer separaciones y exclusiones. Pero entre ustedes no será así, dijo el Señor. Y lo segundo que te quiero decir para que compartamos este pan y este vino en esta mañana es que, habiendo dado gracias, lo partió. Si quizás tú estás sintiendo que está siendo partido, es necesario para que haya multiplicación. Es necesario. Yo no sé cuántas veces ese pan tuvo que ser partido una y otra vez, pero en la medida que iba siendo partido, iba alcanzando para más. Y quizás tú estás aquí como yo, experimentando que de aquello de los partidos ya va como mucho. Pero ¿sabes qué está diciéndote el Señor? Para que mi gracia alcance y se multiplique, así tiene que ser. Porque aún tu partido vas a alcanzar a otros y 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 a otros. No va a parar el ser partido, estamos aquí. No va a parar, no se va a detener, pero en sus manos seremos multiplicados. Y en esa partición veremos la bendición de Dios, veremos la respuesta de Dios. Y entonces tú y yo podremos declarar, ¿verdad?, que estando cerca la fiesta de la Pascua, esto es la fiesta que celebraba la liberación, y yo siento de parte de Dios decirte que está cerca tu fin. Está cerca. Mi deber es decírtelo, el tuyo es creerlo. Y no solo tu fiesta, la mía. Está cerca la Pascua. Y antes de la Pascua tiene que haber un milagro para que tú puedas disfrutar de esa Pascua con
Y hoy vamos a disfrutar de este milagro. Yo le voy a pedir a los servidores que entreguen a los hermanos. No sé si alguien de alabanza me puede ayudar con la canción Creo. Por favor, si la podemos tocar, o si no, los dejo en libertad a que ustedes puedan tomar. Pero mientras va llegando a tu mano el pan y la copa, yo quiero que tú te tomes hoy este pan y esta copa con este mensaje en tu mente y en tu corazón. Escúchame, no tienes por qué ir, no hay razón para irse. No le creas a ninguna mentira del enemigo que te esté diciendo que hay que abandonar, que hay que irse. No es tiempo para irse. ¿Sabes para qué es tiempo? Para sentarte y disfrutar de lo que Dios está preparando de hacer para tu vida. Autor de la creación, tú queremos cosechar sin sembrar. Y tú sabes quién es el
broma, pero es verdad. Hasta Pedro, que lo iba a maldecir por anticipado, tomó la cena del Señor. Yo siempre digo, ¿dónde quedaría ahí la plena comunión con el Señor? Por el suelo no habría posible. Y ni hablar de Judas. Pero Jesús no paró a ninguno de la mesa, los dejó. Les permitió compartir con él el sello. Y usted sabe cuál fue el resultado de eso. Lo que puede ocurrir contigo o conmigo son las dos cosas. Con Judas no fue suficiente su fe para creer que el Señor lo podía perdonar. Para Pedro lo fue tanto que se convirtió en uno de los principales apóstoles del Señor. Dos cosas pueden ocurrir con esto hoy en tu vida. Uno, que tomes la determinación de que esto te fortalezca para que entiendas que no tienes que irte. ¿Están aquí? Amén. Que no hay que irse, que hay que permanecer en Él. Y yo le pido al Señor que pueda esa semilla en tu vida ser sembrada. No hay que irse, no tienes por qué irte. Esta sangre pagó el precio para que tú puedas permanecer. Y dice la Escritura que también tomó el pan, lo bendijo y lo partió, pero también para que este pan pudiese ser pan hoy, alguien tuvo que sembrar una semilla. Jesús iba a sembrar su propio cuerpo para asumir todo lo que tenía que asumir para que tú y yo pudiéramos tener una vida distinta. Por eso hoy a nadie excluimos de esta oportunidad de comer el pan. Por el contrario, te invitamos y te decimos, participa de este pan, cómelo. Tú sabes, porque si tú no comes este pan, tú no puedes tener parte con él. Yo no entiendo cómo alguien le puede negar a otra persona comer el pan del Señor. No lo entiendo. Si Él mismo dio la orden de Dios, si tú no tomas de este pan, no vas a poder tener. Quien no come, ¿y cómo van a comer si no lo dejamos? Por el montón de estupideces que hemos hecho en la religión. Olvídate de eso. En esta mañana vamos a comer con libertad, vamos a disfrutar y vamos a celebrar que Jesucristo nos ha declarado una palabra. No hay por qué irse, sino que los que permanecemos en Él vamos a ser como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Podemos comer el pan y tomar la copa en esta mañana. Mm-hmm.